Bienvenidos a Tiro de Tres en este primer programa, el programa estreno, el programa debut. Les saluda a Fernanda Aguilera y acompañada y un placer de Ale Ron. Hola Fer, buenas tardes, un gusto estar contigo también, un gusto estar con todas estas personas que nos están viendo hoy en este estreno de este video podcast que impulsa el básquetbol y que obviamente pues teníamos que tener un invitado de lujo, considerado uno de los mejores basquetbolistas mexicanos de toda la historia, 3 veces campeón nacional con la UPAEP, 2 veces campeón de la LNBP con Halcones de Jalapa, campeón con la selección nacional del Centro Básquet en el 2014, ahí fue MVP. En el 2013, pues con la selección nacional consigue el pase al Mundial, un pase histórico después de casi 40 años. En ese torneo también fue MVP. Fue multicampeón con el Real Madrid, el club más importante del mundo. Ahí ganó 2 Euroligas, lo que es el torneo más importante de ese continente. Además, después fue campeón en Capitanes de Arecibo, en la Liga de Puerto Rico, y así podríamos seguir, y se nos iría todo el programa. Pero, pues vamos a presentar al invitado, nada más y nada menos que Gustavo Ayón. Un aplauso, por favor. Muchas gracias. Gracias por la invitación, Fer y Alejandra. Pero, pues el programa se llama Tiro de Tres, hubieran traído un tirador de tres, no un pivot. No un pivot. Pero muchísimas gracias por la invitación. No, es que la idea del tiro de tres es porque somos 3 personas, Muy bien. entonces estamos tirando un poco el rollo. Muy bien. Gustavo, mil gracias por estar aquí. Sabes que es un placer para nosotras que un personaje como tú, uno de los jugadores que ha llegado a la NBA, siendo el tercero después de Horacio Llamas y Eduardo Nájera, pues es muy importante que estés el día de hoy aquí. Y bueno, vamos a empezar con la entrevista. Queremos saber cómo fue tu proceso, un niño que nace en Zapotán, Nayarit, municipio de Compostela, hace casi 40 años. Casi. Falta más de medio año. Pero ¿cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue tu niñez? ¿Cómo visualizaste pues el llegar a la NBA y todos los logros que has tenido? ¿Cómo fue tu niñez? ¿Qué hacías cuando eras niño y que lo fuiste pues un poco reflejando a pensar que ibas a llegar a hacer cosas tan importantes, ¿no? Bueno, la niñez y la juventud la viví en Zapotán, es un pueblo al sur del estado de Nayarit, municipio de Compostela. Mi madre maestra de la primaria, mi padre ganadero y campesino. Y realmente la actividad de un niño en ese momento en Zapotán era estar enfocado en la escuela, que poco enfocado estaba, a las labores del campo, ayudando a mi papá, y jugar cualquier deporte. Era jugar básquetbol, fútbol, voleibol, incluso hacer vagancias, andar entre el ganado, dar todo el tiempo a caballo. O sea, esa fue la etapa de la niñez. Cuando ya me voy a la secundaria, que es en Carrillo Puerto, es ahí donde conozco por primera vez que existía la NBA. Se estaba jugando esa final famosa entre Chicago y Utah, y un compañero o una compañera tenía antenas, no sé, bueno, yo me acuerdo, no sé, Fer, de más joven, pero había unas antenas parabólicas les llamaban, y ahí transmitían los partidos. Y recuerdo que el día siguiente llegó y es que el segundo juego y no sé qué, contando del tema de la NBA, y a mí se me metió a la cabeza el tema de la NBA, el tema de la NBA. Cuando llego yo a mi casa con mis papás, esa famosa libreta que tiene mi mamá, donde yo pongo allá te voy NBA, ¿no? Sin saber todo lo que tenía que hacer para poder llegar a la NBA. Yo lo dije como un sueño, como una ilusión, sin saber todo lo que implicaba el poder ser un jugador NBA, ¿no? Entonces, así me la llevé, empecé a involucrarme más en el básquet, y empecé a salir con mis tíos, con mis hermanos a los pueblos, y hasta los 17 años, que fue cuando me voy de Zapotán, y ya es que me voy ya a la universidad, pero prácticamente de los 12 a los 17 años era básquetbol todos los días, sin entrenador, sin un entrenador que me estuviera diciendo, mis hermanos, mi papá, mi tío en ocasiones, mi tío Fernando, pero así era algo pues que yo veía los videos, y existía en ese momento
una revista que hoy ya es una página oficial de básquetbol y era impresa. Y ahí venían información de todo lo que sucedía en el mundo del básquetbol. Y recuerdo que fue la primera vez que yo conocí a un compañero y a una persona que hoy en día es mi mejor amigo. Y recuerdo que los conocí en esa revista. Ahí salieron los dos, Juan Pablo y Julio César. Y estaban así como, uno estaba como ladeado y el otro güero con los pelos parados. Eran Juan Pablo y Julio, ¿no? Que estaban en esa revista. Ahí los conocí y ya cuando llego a la universidad tengo la oportunidad de conocerlos en persona y para mí era, wow, de haber conocido a unas superestrellas que salían en una revista. Así que así era mi niñez, así fue mi niñez y mi juventud en Zapotlán. Antes de pasar a la siguiente pregunta, que es acerca de las dificultades que pasaste en la universidad, cuéntanos un poco de la libreta que mencionaste ahorita donde anotaste ahí te voy NBA. Es una libreta que estaba por ahí y yo agarro y escribo allá te voy NBA porque durante todo el día en la escuela hablamos de ese tema, hablamos de que Jordan, Stockton, no sé qué, o sea, Utah, Chicago, o sea, se estuvo hablando todo el tiempo porque ella era una aficionada de la NBA y tenía la oportunidad y la facilidad de poder verlo. Y esa libreta pues lo pones, pues como poner, escribirlo, ¿no? Sin nomás solo con la ilusión de que te platicaba el tema de la NBA y decía, pues es la mejor liga del mundo, es la NBA, y pues yo quiero jugar en la NBA, yo quiero jugar en la NBA lo vuelvo a repetir, sin saber, sin tener el sentido de lo que realmente era. Hoy en día, después de cerca de 30 años de que sucedió eso, hoy en día escribo todo lo que quiero hacer, absolutamente todo. Quiero hacer un campamento, ya, voy a hacer un campamento, lo voy a hacer así, lo voy a hacer de esta forma. Quiero hacer, no sé, un evento de lo que sea, lo escribo. Porque el escribirlo para mí ha sido una arma fundamental para lograrlo. Y lo escribo todo. No hago un escrito así que diga, voy a hacerlo. No, pero escribo, voy a hacer esto. Y lo escribo todo, y lo escribo todo. Y conmigo siempre traigo una libreta para poder hacerlo. A veces voy en los vuelos y se me ocurre algo y lo voy a hacer. Lo escribo. O sea, actualmente como mencionan que es tipo decretar o escribir un Sí, poco esta parte y es tal cual lo que... hoy en día lo entiendo y hace 10 años, 10, 15 años que lo entendí y lo tomé como un hábito, ¿no? El poder hacerlo. Creo realmente en eso, porque todo está en la mente al 100%. En la mente están las formas y las maneras de lograr cosas y en la mente también están los límites de lo que tú quieras lograr. Y es algo fundamental porque a partir de que yo salgo de mi pueblo, que yo me voy de mi pueblo, yo empiezo a tener una transformación psicológica y empiezo a tener una madurez emocional que me llevó más de 20 años lograr a entender hoy en día que cada quien vive su vida a su manera, a sus experiencias, a lo que ha experimentado a lo largo de su vida, a lo que ha aprendido, a lo que quiere ser, a lo que le gusta. Y he aprendido a respetar cualquier decisión de quien sea, de mi entorno cercano y de los de enfrente, ¿no? El caso de que alguien dice, un ejemplo en el mundo del básquetbol, no quiere ir a la selección, que no vaya. Hoy en día lo entiendo, ¿no? Cuando a lo mejor en 3 años o hace 10 años decía, no voy a la selección porque estoy peleado y querías dar explicaciones, cuando realmente es, no voy. ¿Por qué tengo que dar explicaciones? Es mi manera de ver, es mi manera de vivir y no lo voy a hacer y ya. Y lo respeto hoy en día, ¿no? Gustavo, le platicaba a Fer, ahora que estábamos planeando esta entrevista, que bueno, tú lo sabes, te admiro mucho, convivo mucho contigo y sé tu manera de pensar, tu manera de hacer las cosas. Le platicaba la primera vez que yo fui a Zapotán, que dije, no, o sea, admiro a Gustavo más que nunca, porque es llegar a Tepic, de ahí llegar a Compostela, de ahí llegar, bueno, ahora donde está tu rancho, de ahí llegar a Zapotán, que yo iba en la carretera y decía, o sea, en serio se me vino a la cabeza pensar cómo alguien de ahí había llegado pues, a la NBA, a Europa, no lo sé. Fue difícil para ti salir hasta cierto punto cuando llegaste a la UPAEP, porque a lo mejor era
una vida muy diferente a la que tú estabas acostumbrado. Tenías por ahí al que es tu mejor amigo, pero que también te dio dolorcitos de cabeza. Enfadoso. ¿Cómo fue eso, llegar a la UPAEP? Pues no sé si un mundo totalmente diferente al donde tú habías estado, pero pues sí a algo contrastante, ¿no? A lo mejor hoy en día no lo dimensionamos porque hoy en Zapotán hay una carretera pavimentada, hoy en día hay señal, hoy en día hay televisión, hoy en día tenemos una cancha techada, hoy en día tenemos acceso a información en todos lados, en cualquier parte del país. En ese tiempo no. En ese tiempo no teníamos cancha techada. Es más, no teníamos manera de tener un balón nuevo. Y se ponchaba y era ver de qué forma, ¿no? Nosotros decíamos que con yema de huevo se desponchaba un balón y lo hacía, pero era un balón que se hacía pesado, ¿no? Todas esas cosas, no teníamos carretera y para ir a Compostela tardábamos cerca de 1 hora y media y si llovía no había forma de salir, no podía salir del pueblo porque los arroyos crecían. No se diga Tepic, yo creo que en ese lapso desde que nací en Tepic, me llevaron a Zapotán y para ir a Tepic 10, 15 veces y a lo mejor cuando estabas enfermo porque te tenían que llevar, ¿no? Entonces, realmente pensarlo hoy en día, esa situación, pues sí me pusiste a pensar porque ni yo lo había pensado, ¿no? Y sobre todo que un joven o un niño de Zapotán decía con la boca llena, decía, voy a jugar en la NBA. Y era un motivo de burla, era un motivo de decir, hey, estás loco, ¿qué vas a jugar en...? Incluso si hoy en día alguien te dice que va a jugar en la NBA, aunque sea de la ciudad donde sea, tú lo dudas, ¿no? La naturaleza es que lo dude. Y yo me peleaba con la gente, me peleaba con mis primos, con mis amigos. En la universidad tuve discusiones con compañeros porque yo les decía, yo voy a jugar en la NBA. Y todos se reían, ¿eh? Y de recuerdo tengo una anécdota con un amigo de Hermosillo que nos peleamos en un viaje a Estados Unidos en la universidad, en medio de la calle, ¿no? Entonces hay cosas que pasan de que tú dices, yo voy a llegar a la NBA, voy a llegar a la NBA. Y cuando logré ese tema, nunca me acordé de todo eso que había pasado, hasta que ahorita que tú lo dices, ¿no? De pasar todas esas experiencias para poder llegar Compostela, Tepic, después ir a la UPAEP, después de la UPAEP ir al profesional y hacer todo el camino que hice para llegar a la NBA. Y justo en la UPAEP, ¿qué fue lo más difícil? En la UPAEP no solo fue lo más difícil en la UPAEP, es lo más difícil que yo he pasado a lo largo de mi carrera. Yo vivía en Zapotán, ahorita habrá 700 habitantes, 800 mil habitantes. En ese tiempo había 400 habitantes, no teníamos acceso a la información, era un pueblo alejado en la sierra. Y llegar a la universidad donde prácticamente en mi prepa había el doble o el triple de alumnos, en la colonia donde vivíamos, pues la pasadera de carros. Yo nunca me había subido en una combi, un camión urbano. Y esa etapa de los primeros 6 meses fue lo más difícil que yo he pasado a lo largo de mi carrera. ¿Por qué? Porque acostumbrarme a ese ritmo de vida, todos mis compañeros venían que de Hermosillo, que de Mazatlán, que de Los Cabos, que de Villahermosa, de Valle Bravo, eran puros que venían de ciudad, ya sabían vivir en una ciudad, yo no sabía, yo no tenía correo, ya todo el mundo tenía correo, yo no tenía correo, ni celular. O sea, yo llegué a la OPAEP prácticamente en ceros, ¿no? Y es ahí donde inicia mi gran transformación en personalidad, empezar a controlar mi carácter, porque tenía un carácter. Bueno, tenía un genio, carácter siempre he tenido mucho carácter, pero tenía un genio de verdad, explotaba por cualquier cosa y me quería pelear por cualquier cosa, ¿no? Tanto que a la persona que hoy la considero mi mejor amigo, pues estuve a punto de cortarle el cuello un día, ¿no? Entonces, imagínate Y no en no, ya sentido ahorita ya no. figurado. Ya hoy en día ya no, ¿no? Pero en esa etapa sí era súper, súper difícil. Y a mí que me ayudó irme de vacaciones en diciembre. Cuando yo me voy de vacaciones en diciembre, me invitan a jugar al torneo de Ruiz Nayarit. Y me toca jugar
con Horacio Llamas, con Víctor Mariscal. No, Víctor Mariscal estaba en contra. Con Víctor Ávila, Enrique Zúñiga, los que en ese momento eran los top del básquetbol nacional. Y entonces yo no sabía si iba a volver o no iba a volver. Y aparte que mi papá nos recibía cada vacaciones y nos ponía a trabajar en el campo. Entonces nos ponía a trabajar en el campo y decía, no, yo no quiero eso. Llegó un momento, 3 de la tarde con el sol que te quema la oreja así. Y dices, no, yo no quiero esto, yo quiero sobresalir, ¿no? Quiero triunfar. Y cuando se viene el torneo, que son 4 días en Ruiz Nayarit, y me toca jugar con ellos, y a la hora de empezar a jugar físicamente, yo ya estaba a su nivel, y recuerdo que a mí algo que me motivó muchísimo, que le mando un saludo, le tengo mucho cariño a Arturo Guerrero, que ahí lo dijo, que yo era el próximo NBA. Y, hijo, mano, eso, el escucharlo de alguien que creyera en ti, que dijera, sí, es la única parte de mis papás, ¿no? Mi mamá me parió y mi papá me cría, y que diga, sí hay alguien que confía y que cree que puedo lograrlo, ¿no? Y eso me motivó muchísimo. Esa parte me motivó mucho y empecé a trabajar. Y recuerdo que ese siguiente semestre fui el primero que llegué a la universidad. A la casa donde vivíamos fui el primero. Y yo estoy seguro que apostaban a que yo no regresaba. Porque yo lloraba un día sí y al día siguiente también. Y al día siguiente más. Sí, sí. Me quería regresar. Yo creo que en ese lapso de 6 meses me quise regresar unas 15 veces. De tener las maletas ya arriba del camión casi y que me regresaban o me decían, no te vayas, ¿qué vas a hacer? O sea, hubo un momento que Javier me regresó del taxi, estaba arriba del taxi. Y fue por mí y me dijo, no, regresa. Aquí tienes futuro, aquí vas a crecer, aquí vas a hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, en esa etapa fueron muy, muy importantes Javier, que confió en mí, y sobre todo en ese momento, en diciembre, esas palabras de Arturo Guerrero. Justamente ahorita que mencionas la cuestión de la carrera, que terminaste también, la carrera universitaria, hay una pregunta importante también porque seguramente muchos que nos ven o muchos que podrían ver este podcast piensan tal vez que ya no necesitan una carrera universitaria, sino una carrera profesional como de básquetbol, ser jugadores profesionales, que es tal cual una carrera. ¿Tú crees que un jugador debe también finalizar su carrera universitaria y después dedicarse al profesional? Bueno, si no quieres estudiar, no vas a ser un gran basquetbolista tampoco. Si tú no quieres prepararte, si tú no quieres pasar el proceso de la preparación, no vas a ser un buen profesionista, en lo que sea, basquetbolista, doctor. Si tú no te preparas, si tú no estudias, no vas a ser bueno en el tema. Para ser un buen basquetbolista también tienes que estudiar. Yo retomé la carrera universitaria porque yo quería ser empresario después de retirarme y buscar la forma de generar economía, de cuidar lo que había hecho con mi carrera y seguirla cuidando. Y la única forma es estudiar y conocer de todo lo que conlleva, ¿no? Contabilidad, administración, todo lo que es tema gestoría, todas esas cosas, yo lo entendí que lo tenía que hacer. Pero aprendí, antes de empezar a retomar la universidad, aprendí que tenías que estudiar. Yo veía videos todos los días. Yo veía cómo jugaba el contrario, los estudiaba. O estudiaba a lo mejor cosas de nutrición para mejorar, qué comer, qué no comer, o entrenamientos. O sea, entonces estás estudiando y preparándote constantemente. La persona que no estudia y no se prepara, no trasciende. Gustavo, ¿tus papás cómo influyeron en lo que eres hasta el día de hoy? ¿Cómo era tu familia? ¿Tu papá te aconsejaba, te dejaba hacer? Por ahí me sé un par de historias de castigos que alguna vez tu papá te puso, que no sé si ahora forjaron tu carácter de lo que eres hoy. Y tu mamá también, ¿no? ¿Cómo han estado ellos involucrados en tu carrera, en tu educación, en tu profesión hasta el día de hoy? Yo les debo muchísimo a mis papás. Yo creo que el 100% de mi carrera es gracias a ellos. Porque constantemente recibí apoyo, un respaldo impresionante sobre todo de no meterse.
de no opinar absolutamente nada de mi carrera, de decir, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, vamos y estamos contigo. O sea, realmente ellos estaban, si yo los necesitaba, ellos estaban. Si yo no los necesitaba en el hecho de que estuvieran a mi lado, yo sabía que estaban ahí, constantemente, hasta el día de hoy lo sé en todo lo que hago, ¿no? Forjaron mi forma de ser. Yo soy muy parecido a mi mamá, muy en carácter, Sí. soy muy parecido a mi mamá. Y hoy en día estoy experimentando la paciencia de mi papá. La paciencia que él tiene, hoy en día, no sé, antes, a lo mejor mi mamá dirá, no, antes no, ¿ah? Pero hoy en día esa paciencia que ha tenido mi papá, cómo se comporta, yo la estoy experimentando y la estoy conociendo. El tener paciencia con la gente, con el entorno, con mi familia en general. Y todo eso son aprendizajes diarios, todos los días. Constantemente aprendo de mi papá, aprendo de mi mamá, constantemente me han forjado y ellos son fundamentales en todo lo que hago. En mi carrera, pues, ni se diga, el tema de cómo mi papá nos empezó a criar de una manera, tienes que ser responsable con lo que haces, tienes que comprometerte con lo que haces. Desde niño empezamos a nosotros a tomar decisiones en el hecho de decir, papá, ¿me dejas ir a jugar? Bueno, decídelo tú. ¿Quieres ir a jugar o no quieres ir a jugar? No hay dinero. Si quieres ir, pues tú sabrás, ¿no? Y la decisión ya era propia. Entonces, nos empezaron a enseñar desde muy pequeños la cultura del tomar decisiones. Conlleva dos cosas. Siempre una decisión, hay una reacción. Buena o mala, no lo sabrás hasta que suceda. ¿Eh? Entonces, de esa forma a mí me empezaron a enseñar. De castigos, bueno, desde que me colgaron una cadena en una pata por vago, desde que a mi hermano lo colgaron de un pie en un cancel porque también éramos vaguísimos, éramos súper inquietos. Y el castigo pues que tenía, ¿no? De que nos ponía a trabajar en el campo por hacer cosas que no, salirnos de la escuela, por ejemplo, ¿no? Era una manera de decirnos, esto es lo que te espera si tú no estudias, si tú no sales al mundo y progresas, lo que te espera es que vas a trabajar de esta forma, ¿no? Que las manos te sangran porque traes con el machete, de que te cala, te roza la espalda porque te es una bomba, una petaca. Todos esos aprendizajes pues son lo que te hacen que hoy en día seas la persona que eres, ¿no? Y yo estoy muy agradecido con mis papás. En particular, ¿cuál crees que ha sido la enseñanza más grande que te han dejado tus papás, pero también cómo aplicas tú eso ahora que eres también padre de familia? La unidad. La unidad entre ambos. El, el- Mi papá nos podría poner unas nalgadas, lo decimos así porque después si no van a decir. Y No mi sé qué mamá no no se decir entiende. nada. Y mi mamá no decir nada. O sea, ese respeto que había, o viceversa, mi mamá nos podría tirar con la chancla o nos podría con un cinto o algo, y mi papá no decir nada. ¿Qué nos enseñaron ellos? A hoy en día ser como papás, a respetar la postura de cada uno, a respetar, nos enseñaron que lo que dice mamá se hace y lo que dice papá se hace y no hay ninguna refutación en el hecho de que no, es que tú hazlo, no importa tu papá, no, nunca, esa parte nunca la vimos nosotros y hoy en día nosotros, o al menos yo, lo hago con mi familia, ¿no? Con mi esposa, con mis hijos, y lo veo en mis hermanos y veo también un mismo camino, ¿no? Estamos educados de la misma forma. Platicamos ya de lo que era tu sueño de llegar a la NBA, pero realmente, bueno, fuiste el tercero en llegar, que eso es un logro extraordinario, pero realmente tus glorias como basquetbolista las tuviste con el Real Madrid. Antes de llegar al Real Madrid, vamos a decir 5 o 6 años antes de llegar ahí, ¿qué sabías tú del básquetbol de Europa? ¿Qué sabías del Real Madrid? Te lo pregunto porque no sé si tú creas, que en lo personal creo que sí, la gente en México a veces es como de, no jugaste en la NBA, ya, Menosprecian el no básquetbol vale europeo. nada, no vale nada. Sin lugar a dudas, mi mejor nivel basquetbolístico fue en el Real Madrid. Eso no tengo la mínima duda, porque física y emocionalmente fue mi top dentro de mi carrera.
Pero, ¿qué es lo que me funcionó a mí? Disfrutar cada etapa donde yo estaba. Cuando no lo hice, cuando no, en las etapas donde me encontré, cuando no disfruté y me enfoqué más en el hecho de lo que sucedía fuera de la cancha que lo que sucedía dentro de la cancha, tuve lesiones, tuve fracasos personales y no me fue bien, que fue en los 3 años de la NBA. Pero la NBA, pues sí es maravillosa, es increíble, pero no es para todos. Al menos para mí no lo fue. Y esa etapa que yo viví en Europa, de esos 9 años que yo estuve en Europa, para mí fueron maravillosos basquetbolísticamente hablando, porque yo estaba enfocado al 100% en la cancha, en jugar bien. Jugar en el Real Madrid no lo hace cualquiera. Ganar una Euroliga no lo hace cualquiera. Ganarla por segunda vez no lo hace cualquiera. Y estar en un equipo o en un club que gane todo lo que se juega en Europa no lo hace cualquiera. Que tengan más conocimiento de la NBA no quiere decir que Europa sea menor. Pero te aseguro que hay jugadores que han sido estrellas en la NBA que van a Europa y no pueden jugar. Pero sí jugadores que son estrellas en Europa sí pueden jugar en la NBA. Y ponemos el caso de Luka, que es un jugador increíble en la NBA y que llegó a la NBA en su primer año metiendo 25 puntos por partido, cuando en Europa metía 14 por partido. Había una diferencia de 10 y eran 3 meses de diferencia de cuando se viene Luka a la NBA, que en junio ganamos la liga, que es el MVP, que todo, se viene, entra al draft y cuando entra a la NBA ya entra promediando 25 puntos. Esa diferencia de 11 puntos en Europa no lo podía hacer. Metía 25 puntos un día y volvía a meter 25 hasta dentro de 3, 4 meses. Es como cuando meten 60 en la NBA. Hay que conocer la Euroliga para darse cuenta del nivel de exigencia que tiene esa liga. El nivel de exigencia que tiene ese formato. Porque 16 equipos juegan todos contra todos durante una temporada regular. Juegas un playoff entre los primeros 8 equipos a ganar 3 partidos de 5 posibles. Juegas una Final Four donde la semifinal es a un juego y te juegas una final donde la final es a un juego. Sumamente complicado el formato. Es el formato deportivo más complicado que existe junto con la Champions. Porque es durante todo el año. Y puedes estar todo el año y le pasa a muchos. Este año le pasó al Real Madrid. El Real Madrid rompió récords en toda la temporada. Llegó al playoff, le gana 3-0 a su rival. Llega a la final, le gana, no recuerdo quién fue el cruce, le gana por 20 a Olympiacos, creo. Llega a la final y pierde. Es así. Por eso es tan complicada la Euroliga y no cualquiera la puede jugar. Decir que va a jugar en la Euroliga, yo te puedo decir, puedo meter las manos al fuego, que el único que va a tener la capacidad de jugar Euroliga va a ser Karim López. Tiene unas cualidades y espero que sí se quede a jugar en un equipo grande en Europa. ¿Para qué? Para que su juego lo pula, lo mejore y cuando llegue a la NBA esté como en su casa. Así como juega Luka, caminando. Luka juega caminando porque en la Euroliga pulió ese juego. Hoy en día tenemos a un Paco Cruz que es maravilloso, que no ha jugado Euroliga. Tenemos un Paco Cruz que domina el FIBA Américas, mete 30 por juego y no ha jugado Euroliga. Ese nivel de exigencia tiene la Euroliga. Claro. Dentro del Real Madrid ganaste también en 2016 lo que fue MVP durante la Copa del Rey, que también es uno de los galardones máximos que tiene el Real Madrid. ¿Cómo fue para ti el recibir uno de los premios más grandes con este equipo? En el Real Madrid cualquiera, en todos los torneos que me tocó ganar, cualquiera de los 12 podía ser el MVP. Cualquiera. Ahí era situación de un punto de valoración, arriba o abajo. En muchas ocasiones a lo mejor yo sentía que había sido el mejor jugador
y le daban el MVP a otro. En el Real Madrid tú no puedes estar pensando en querer ser MVP. Y eso te lo transmiten ellos. O sea, lo más importante es el equipo y todos lo entendíamos eso. Cuando te dan el reconocimiento, claro, es un orgullo, pero entiendes que lo más importante es ganar. Por eso pasan los años y en los últimos 12 años el Madrid ha estado casi en todas las finales, que se juegan en Europa, que se juegan en España, que se juegan en la Copa del Rey, que se juegan en la Supercopa y cuando ganan la Euroliga, que juegan en la Intercontinental. Entonces, es un club que está formado y está hecho para ganar. Si tú quieres ser MVP de la liga, vete a un equipo de media tabla y sí vas a ser el MVP de la liga, ¿no? Pero no vas a ser campeón. Y para estar en un club como el Real Madrid tienes que pensar que solo vas por el título, que solo vas a ser campeón. Sí, ganar o ganar. Ganar o ganar. Y ahí si pierdes uno, las alarmas suenan. Si pierdes dos, hay emergencia. Si pierdes 3 juegos seguidos, está a punto de caer una bomba en el club. Así es el Madrid de grande, de tanta presión que hay ahí constante. Y estuve yo 4 años y medio siendo uno de los extranjeros del Real Madrid. Sí, que justo esta parte última que dices, que como que les cae una bomba, puede ser lo último que pasó en Euroliga, que no terminan ganando cuando era un equipo que había roto varios récords y Así al final estás obligado a ganar lo que es la ACB porque estás prácticamente también obligado a ganarle a Panathinaikos. Así es, no estás obligado, Pero tienes esa presión. Eres el rival a vencer. Hoy en día el Real Madrid es el rival a vencer en Europa. Tiene presupuesto, tiene jugadores, tiene una institución atrás que lo respalda al 100%. Viajas, estar en el Real Madrid es como estar en la NBA. Viajas, privilegios, los sueldos, o sea, realmente estar en el Real Madrid es como si estuvieras en la NBA. Oye, Gustavo, si nos remontamos, comentaste hace unos momentos que tu parte cuando estuviste en el Real Madrid consideras que fue tu mejor nivel en todos los aspectos. Si ahorita pudieras regresar a ese momento, ¿a qué jugador en la historia te hubiera gustado enfrentar de decir, a ver, vamos a un 1 contra 1? Piensa en el que quieras, bueno, obviamente de tu posición, pero de toda la historia que dijeras, ahorita me gustaría enfrentarlo y en mi máximo nivel. En el Maxi Básquet ahorita. Tomando en cuenta que estabas en tu mejor momento. En mi mejor momento y su mejor momento, Ajá. Luis Scola. Siempre. En el mejor momento de él y en el tuyo. y en mi mejor momento me hubiese encantado jugar contra él. Me hubiese fascinado. Creo que algo que me caracterizó a lo largo de mi carrera es el nivel de competencia que yo generaba donde sea que me encontraba. Y para mí él fue un referente en mi carrera, ¿no? Porque yo admiraba a Kobe Bryant, para mí fue mi ídolo, pero nunca yo iba a poder jugar como Kobe Bryant. Nunca iba a poder saltar como saltaba. Tenía cualidades físicas para hacerlo, pero no como él, así del tiro para atrás y jugar uno contra uno. Yo no tenía esas cualidades. Entonces, ¿cuáles fueron los 2 jugadores en los que yo me enfoqué? Uno era Felipe Reyes y otro era Luis Scola. ¿Por qué? Estamos del mismo tamaño, tenemos la misma complexión y yo me enfocaba en ellos y me hubiese encantado competir con ellos al máximo nivel, nuestro mejor nivel. Creo que les hubiese ganado. Creo. Nosotros también. Porque yo era un jugador más completo. Yo defendía muy bien, jugaba muy bien el poste bajo y reboteaba muy bien. Felipe era buenísimo para el rebote. Para mí el mejor reboteador que a mí me ha tocado ver. Impresionante. Luis, el mejor jugador de pick and roll que te podías encontrar, pero tenía una deficiencia, no defendía muy bien. Y en el poste bajo no era tan dominante, pero en el pick and roll era súper dominante. Te podía jugar, una finta te iba para adentro, o sea, hacía cosas que en lo que hacía era el mejor y para mí el mejor jugador de pick and roll en cuestión de pivot, ¿no? Entonces, yo creo que contra ellos 2 me hubiese encantado competir. Ha sido un gran duelo. Y ahora, si tuvieras que elegir un partido como uno de los mejores,
¿cuál sería? Tienes la opción de Puerto Rico, que les dio la clasificación al Mundial, con la selección cuando jugaron contra Estados Unidos, o Real Madrid-Fenerbahce. No, sin lugar a dudas en Venezuela en el 2013. Sin lugar a dudas el mejor en cuestión emocional, en cuestión de patriotismo, en cuestión de logro, en cuestión de que teníamos a México viéndonos, que Viendo el básquet. teníamos a 125 millones de habitantes observando ese partido, sin lugar a dudas. Pero lejos, lejos, el mejor partido que pude haber experimentado, ganando. Fuimos a un mundial, ganando un FIBA Américas, compitiendo con un Canadá que está en el top 10 del ranking de FIBA, con una Argentina, con un Brasil, con un Puerto Rico, ganándole a Puerto Rico, con un Dominicana. Nosotros, las clasificaciones que tenemos en el básquetbol, competimos contra 5 o 6 de los 15 mejores equipos del mundo. Y nosotros lograr ir a un mundial ganando, no ganando, dominando, dominando, porque dominamos. Esa selección que jugó en Venezuela dominó el torneo, ganando con autoridad, jugando un básquetbol muy técnico, el equipo muy unido. Fuera de la cancha era igual. Ese era el éxito de esa selección, que fuera de la cancha comíamos todos a la misma vez, íbamos vestidos bien, no íbamos con chanclas, viajábamos todos iguales, éramos realmente un equipo. Si hoy en día tú me preguntas cuál sería el equipo ideal, es ese equipo que fue a Venezuela, fuera, dentro y fuera de la cancha. Gustavo, pues hablamos ahorita ya de varios logros importantes que has tenido en tu carrera. A veces pareciera que es un milagro, ¿no? A veces nos preguntamos, ¿por qué otro jugador, vamos a decir, con las mismas características? Porque a lo mejor alguien podría decir, bueno, es que Gustavo tiene la ventaja de que mide 2'9", ¿no? Entonces eso ya le da una ventaja muy grande. Pero ¿qué hizo Gustavo Ayón para lograr todo lo que lograste? O sea, ¿cuál era tu rutina? ¿Cuál era incluso tu rutina cuando tenías vacaciones? Si a eso se le podía llamar. ¿Cómo descansabas cuando ibas a jugar en tus entrenamientos, tu alimentación? ¿Qué hiciste diferente que a ti te llevó hasta ese lugar? Yo en una etapa como desde que empecé a ser joven a los 23 años, tenía mucha desconfianza, muchísima inseguridad en mi persona, mucha inseguridad. Encontré seguridad dentro de la cancha. Yo podría ser a lo mejor una persona insegura fuera de, pero cuando yo estaba en la cancha, era la persona más segura que te podías encontrar alrededor. Eso fue lo primero que a mí me prendió los focos de decir, a ver, lo más importante es encontrar esta seguridad. Después la trasladé a mi vida cotidiana, ¿no? La encontré en la cancha y la trasladé a mi vida cotidiana y me empezó a ayudar. Para empezar, entrenaba muchísimo. Durante 10 años, de los 21 a los 31 años, a los 30, que fue la primera vez que me di vacaciones, nunca tuve vacaciones. Cuando tenía 22 años, me fui con Víctor Mariscal y con el Cuba durante 4 meses a entrenar a Jalapa. De hecho, el Cuba, Jesús Tejeda, me acaba de mandar unas fotos de cuando estábamos entrenando Víctor Mariscal, Jesús y yo en Jalapa. Ningún jugador lo hacía, ningún jugador lo hizo. ¿Qué otra cosa me caracterizó para poder lograr hacer eso? El nunca sentirme víctima. Nunca sentirme una víctima, no decir, es que es racismo, es que no me quieren, es que no me aceptan. Siempre en todos lados, siempre trataba de ser protagonista, pero con trabajo, con dedicación, o sea, con concentración. Fuera de la cancha, desayunaba, comía, cenaba, básquetbol y descansaba todo lo que podía hacer. A lo mejor en la universidad, muchos de mis compañeros tenían un poquito más de salidas
Y yo, una por el bajo recurso y otra porque estaba muy enfocado en lo que yo quería hacer, salía menos. Entonces, todos esos esfuerzos o todas esas cosas son difíciles de poder hacer. Cuando tu entorno no te ayuda a que tu objetivo es muy diferente al objetivo de ellos. A lo mejor todos mis compañeros pensaban nada más, ya me quiero titular. No, yo quiero ser titular y quiero ser profesional. Y ese era mi objetivo. Al final siempre pensé diferente y hoy en día incluso reafirmo esa parte porque yo con 22 años compré mi primera casa. Cuando mis compañeros que yo tenía no les importaba tener una casa. Entonces siempre pensé de una manera distinta y siempre pensé que todo esfuerzo, toda dedicación, toda concentración, todo enfoque, lo que pudiera tener, me iba a traer muy buenos resultados. Si lo hacía bien, me iba a traer buenos resultados. Y si lo hacía mal, también me trajo malos resultados, como fue el caso de la NBA, ¿no? Que tuve 2 lesiones, fracasos personales, o sea, muchas cosas por no tener ese enfoque y enfocarme más por lo exterior que por lo interior dentro de la cancha. En cuanto a la llegada, una vez más, repitiendo lo del Real Madrid, no muchos mexicanos tampoco han pasado por lo que es la Liga de Europa o el baloncesto de Europa y tú llegaste al Real Madrid. ¿Cómo fue ese proceso de ser el mexicano dentro del conjunto blanco? Porque al final es un equipo que son muchos jugadores internacionales, sin embargo, mexicanos, eras el único mexicano que estaba en el Real Madrid. Bueno, estaba el Chicharito también. Pero dentro del baloncesto, en el fútbol ya había pasado también, alguien más, pero dentro del baloncesto eras el único. Bueno, soy el único mexicano que ¿Sí? estaba en el Real Madrid. He tenido la suerte y espero que muchos. Me encantaría que Karim estuviera en el Real Madrid. Está en una gran escuela. Gael tuvo la oportunidad de estar en el Real Madrid. Creo Barcelona. que era su oportunidad más grande que podía haber tenido en cuestión de estar en una academia a su edad. Y el tema de Karim, pues ojalá y pues el Madrid diga, aquí tenemos otro mexicano con carácter, con talento y que pueda estar ahí. Le va a ayudar muchísimo. Mi sensación y mi experiencia. Hoy en día yo me acuerdo de la manera en que me trataba Florentino y él decía que yo era su guerrero mexicano. Y él comentaba, siempre que me veía, guerrero mexicano. Y el mexicano. Dejas de ser Gustavo Ayón. Uh-huh. Cuando estás en el extranjero dejas de ser Alejandra Romo, Fernanda, Gustavo. Tú eres la mexicana o el mexicano. Y yo me sentía muy orgulloso de que me dijeran así, de que me gritaran o que en alguna ocasión tuve un percance en Murcia, que me gritaron indio. Y me preguntó el periodista que si no me molestaba. Y yo, no me molesta. Tengo sangre india, soy de México y venimos de ahí. Luego lo que sí me molesta es que aquí ya se hayan traído toda la riqueza que nos quitaron, ¿no? Pero bueno, ese fue un chascarrillo. Entonces, yo me sentía muy orgulloso y siempre me he sentido muy orgulloso de lo que he logrado y sé lo que he logrado. Y aunque en muchas de las ocasiones no se tenga el conocimiento de lo grande que es eso, de lo extraordinario que es haber logrado todo lo que yo logré en el Madrid, al final yo sé lo que es, yo lo reconozco y con que yo lo reconozca y yo lo valore es mucho, mucho, muy suficiente. ¿Qué recuerdos tienes justamente de tus compañeros del Real Madrid? No sé si alguna anécdota de cuando llegaste, como quién fue el primero que se acercó a ti, de querer ser tu amigo o tú a él. ¿Qué recuerdos tienes? No sé si hasta de fiesta, de salir, de Trayectos. No platicar. hablemos, por favor. No, yo llegué a Madrid un 26 de septiembre del 2014. 2 días antes de irse el equipo a la Supercopa de España en Vitoria. Y pues bueno, tú me conoces, Ale, mi carácter, mi genio en ese momento era, pues voy a lo que voy y me da igual quién esté alrededor. Y si hay alguien que me está incomodando alrededor era callarlo o quitarlo porque estaba incomodando en lo que realmente importaba, que era estar en la cancha, ¿no?
Y yo llegué así. Y empecé, con el paso de los días, empecé a tener muy buena relación con Felipe. Felipe es una gran persona, es una persona extraordinaria, y se convirtió pues, en la persona con la que más tenía yo relación dentro del equipo. Hoy en día, como me metí a este tema del servicio público, pues me está todo el tiempo escribiendo y me está todo el tiempo molestando que no haga esto y que se haga esto. O sea, él es muy transparente, muy claridoso, y la verdad que tuve muy buena relación con él. Con la persona que mejor me llevé y que me llevo hoy en día es con él. Y cuando yo llego al Madrid, realmente me reciben como uno más. Al inicio era como que tenían un grupo un poco cerrado los españoles, Rudy, Sergio Rodríguez, Sergio Yul, Felipe, pero llegamos varios jugadores diferentes. Llegó el Chapu Nocioni, llegó Facundo Campazo, llega Jonas Machulis, y luego llegó Casey River y llegué yo en ese año, y pues éramos personas más diferentes a ellos y empezamos a encajar de muy buena forma, y fue el año que el Madrid ganamos absolutamente todo, Supercopa, Copa del Rey, Euroliga, la Liga, Intercontinental, y realmente un nivel de básquetbol muy bueno, ¿no? Teníamos una combinación de jugadores muy talentosos, el caso de Rudy Fernández, que se acaba de retirar este año, se retira para mí el mejor 3 que me ha tocado ver en cuestión de calidad de juego, de visión, de inteligencia. Realmente es un jugador extraordinario. Se retiró también Sergio Rodríguez este año, también muy buen jugador, muy buen base. Y éramos ese equipo, ¿no? Con mucho talento, Sergio Yul, estaba Felipe, teníamos había varios jugadores con muchísimo talento, pero llegamos jugadores con mucho carácter. El caso del Chapu, el caso de Jonas, el caso de Facu. También yo me considero una persona con mucho carácter. Y realizamos una fusión muy buena, y de ahí se vienen todos esos logros del Madrid. Y yo creo que esa etapa, pues para mí es la mejor etapa, la mejor experiencia de un club arrollador que ganó absolutamente todo. Hace un momento mencionabas también que te diste vacaciones después de 30 años, pero... No, de 10 años. Después de 10 años. 30. Pero, y yo dije, eso fue mucho, pero después de 10 años te diste unas vacaciones, pero después de eso también ganaste muchísimas cosas, lograste bastante también. ¿En algún momento volteaste y miraste los logros que tenías, lo que habías alcanzado, o fue hasta que te retiraste que te diste cuenta de todo lo que habías generado, de todo lo que habías hecho y sobre todo de todas las personas que ya seguían y sabían quién era Gustavo? Nunca hice nada porque supieran quién era Gustavo Ayón. Esa fue una de las partes que más cuidé, de siempre saber quién era yo, de siempre tener yo claro qué quería hacer. Y yo me retiré con una claridad de decir, me voy a retirar porque si hoy en día tú le preguntas a cualquier persona que me vio jugar, se acuerda del Gustavo Ayón en el máximo nivel. No se acuerdan de un Gustavo Ayón ya Lesiones. con lesiones, gordo. Bueno, ya me verán ahorita gordo, pero no se acuerdan de mí. Son las sombras. Jugando con ese físico o ya en decadencia. De hecho, el día de mi retiro, el día del partido, la única canasta que metí fue una clavada. Entonces, realmente nunca he pensado en lo que he hecho o realmente en lo que yo logré, sino fui disfrutando cada etapa donde me encontraba, y realmente lo disfruté muchísimo. Hoy en día yo sé todo lo que he logrado, y muchas veces me han preguntado o han puesto en tela de juicio quién es el mejor jugador de la historia de este país. Y yo te puedo decir que el mejor jugador de la historia se llama Manuel Raga. El mejor jugador. Pero el más ganador se llama Gustavo Ayón. Y para que un jugador
en este país llegue a lograr lo que yo hice en títulos, van a pasar años. Mucho. Y Y eso muchos quién años. sabe. Y eso no lo sabemos. Habrá mejores jugadores, pero para mí el mejor jugador es el que gana. Para mí es el mejor jugador el que gana. El que mejor tiene, el que más tiene habilidades es otra cosa, muy distinta. Pero el mejor jugador es el que gana. Nunca nadie se acuerda de los segundos lugares. De hecho, yo ni me acuerdo de las veces que perdí un campeonato. Fueron muy pocas finales que yo perdí. Pocas. Pero me acuerdo que perdí una con el Madrid contra el Valencia. Perdí una con Jalapa en contra de Bigua, un equipo brasileño, creo. No recuerdo, un equipo de por allá. Una final de Liga de las Américas. Una final de la Liga Nacional aquí en contra de Soles de Mexicali. Y son 3. Y de ahí fuera, todas las finales en las que participé, ganamos. Y eso para mí es más trascendental que a lo mejor tener más habilidad para jugar, porque eso es, pues, efímero, ¿no? Es como comparar a Jordan con LeBron. ¿Quién ganó más? Jordan. Pues Jordan es el mejor. No hay comparación. No, para mí. Oye, Gus, pues tuviste logros en el Real Madrid, llegaste a la NBA, pero fuiste una parte muy importante para que el básquetbol mexicano volviera a tener glorias, ¿no? En el Centro Básquet 2014 ganaron la medalla de oro, tú fuiste el MVP, la clasificación al Mundial del 2013, donde también fuiste el MVP. México tuvo una actuación muy buena en esa Copa del Mundo en España, donde tú tuviste un juego extraordinario contra Estados Unidos, pero además hacías un montón de cosas fuera de la cancha, un montón que a lo mejor en algún momento creí, no sé, ahorita me dirás tú, pero que creíste que eso podía cambiar el básquetbol de México y que las cosas iban a mejorar y todo. En este momento, ¿cómo vislumbras tú el futuro del básquetbol mexicano o a lo mejor incluso el presente? ¿Cómo ves tú el básquetbol actual? No solamente el varonil mayor, sino el femenil mayor, las categorías menores, lo que es que un niño juega en una cancha, todo ese entorno, ¿cómo lo ves actualmente? Esa etapa en la que me tocaba hacer todo, yo estaba súper respaldado por Julio. O sea, Julio es una persona que ama el básquetbol, mucho más que yo creo. Y yo estaba muy respaldado en él, muy respaldado. Es una persona que tiene una visión muy parecida a la mía. A lo mejor su pasión es más grande que la mía. Y en cuestión administrativa era muy bueno. Entonces, gestionar las cosas para mí, para él era sencillo porque nos fusionábamos en esa parte, ¿no? Él tenía la capacidad de inteligencia en cuestión de números y yo tenía la capacidad de llegar con cualquier persona y decir, oye, apóyanos, ¿no? Necesitamos esto, necesitamos aquello. Y te puedo contar una historia. No teníamos uniformes para entrenar antes de irnos al premundial de Venezuela. Y a las 3 de la mañana andábamos yo y Julio con un maquilador aquí en la Ciudad de México consiguiendo los uniformes porque otro día teníamos que entrenar a las 10 de la mañana. Y eran las 3 de la mañana. Y yo tenía un carro mío particular, recuerdo un Camaro, y en ese carro andábamos por todos lados. Fuimos a conseguir un patrocinador a Pachuca y de regreso se nos ponchó el carro y subimos el carro en la grúa y nos subimos con el de la grúa para llegar al COM. Entonces, pasamos cosas solo por buscar el beneficio del equipo. Al final, para mí venir a la selección siempre era un gasto. Siempre gastaba yo de mi bolsa, ¿no? Nunca ponía o sea, nunca lo que se generaba, pues nunca me llevaba absolutamente nada, ¿no? Entonces, tener esa experiencia fue cuando yo les dije en Venezuela a los jugadores, ustedes preocúpense por jugar. Oye, pero tú también enfócate, ¿no? Yo tengo la capacidad de poder hacer esto y también jugar. ¿No? Yo la tengo. Me verán enojado, me verán estresado, pero tengo la capacidad de, a la hora de jugar, yo voy a jugar. Pero ustedes preocúpense, porque a lo mejor algunos de ustedes no tienen esa capacidad. Y ellos entendieron esa parte. Otra persona que lo entendió fue Sergio. Sergio, déjame hacer esto. A mí me gusta hacerlo. No me voy a desconcentrar del juego. Y hubo esa fusión de que los jugadores entendían esa parte
de que a mí me gustaba gestionar y también no les fallaba en la cancha. Y Sergio también aceptó ese rol, ¿no? Entonces teníamos un equipo por fuera también que respaldaba esa parte, ¿no? Entonces, ¿de qué manera yo lo veo? Ese éxito que tuvo la selección en ese 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, era para que hubiera explotado el básquetbol en nuestro país. Perdón. Pero creo que las figuras que han estado al frente del básquetbol no tienen la visión de algo mucho más grande. Yo recuerdo que Julio y yo viajamos a Cancún en el 2013 cuando se anuncia que sí nos habían dado el boleto para ir a Venezuela porque no habíamos clasificado el año anterior. Fue un boleto porque a Panamá lo dejan fuera y FIBA mete a México, nos mete de relleno, y yo y Julio vamos a Cancún a una reunión con 3 personas, que no vamos a decir nombres para no lastimar sus sentimientos, pero ellos lo van a saber. Y nos sentamos en la reunión y yo les dije, denos la oportunidad de organizar esto. Vamos a ir al Mundial. Y me dijeron los 3, no se te vaya a ocurrir decirlo a la prensa. No sueñes tanto. Y yo, ¿cómo? Sí, es que te comprometes. Y ahí va Gustavo Ayón de Bocón. En la rueda de prensa de aquí antes de irnos a Venezuela, vamos a ir al Mundial. Y todos así, vamos a ir al Mundial, estoy 100% seguro que vamos a ir al Mundial. Y no solo fuimos al Mundial, ganamos el premundial de una manera extraordinaria. Entonces, ese haber ganado ese premundial tendría que haber sido el ancla para formar, hacer estructuras para poder tener detección de talentos, para tener escuelas, para bajar recursos de la CONADE, donde se tuviera, agarrar patrocinadores, para poder hacer una estructura y un desarrollo del básquetbol a otro nivel. Pero no, se han quedado todavía en los nacionales, se han quedado en las cosas pues a ese nivel, sin una visión mucho más allá, ¿no? Que tuvieron éxito, tuvo el éxito la selección con ir al Mundial, el pasado Mundial, un gran logro, otro logro desaprovechado. No se agarraron de ese logro que tuvo la selección para poder hacer que esto crezca, ¿no? Y mientras no se tenga esa visión, mientras no se tenga ese sueño de poner a México internamente, no externamente, porque externamente le tiene mucho respeto a la selección de México, le tiene mucho respeto a ese carácter del mexicano de siempre pelear, de siempre luchar, de tener esa garra, pero sí internamente de tener esa organización de decir, no, espérate, primero está el éxito deportivo antes que el beneficio personal. En el momento que saquen el beneficio personal y metan el beneficio en común de todos los niños, jóvenes y todas las personas que desarrollan el deporte del básquetbol, es entonces cuando nosotros vamos a crecer realmente como país dentro del básquetbol. Sí, aún falta, Aún pero falta. dentro de esto ya estamos entrando también a lo que es el final de este podcast porque se nos fue bastante rápido. Y antes de entrar a lo que es el tiempo extra, ¿qué consejo le darías al Gustavo que iniciaba su carrera profesional? Ay, sé paciente. Sé paciente. Y solo hay una cosa que sí, que sí haría. Enfócate cuando estés en la NBA. Enfócate cuando llegues a la NBA. Que no te vislumbre los focos de la NBA. Que no te vislumbre el que, es Gustavo Ayón es NBA. Y Gustavo Ayón juega en la NBA. Y que Gustavo Ayón metió 2 puntos. ¡Wow! Yo me desenfoqué en la NBA. Yo estoy 100% seguro que si me hubiese mantenido igual de enfocado, yo me hubiera retirado en la NBA jugando. Jugando. Porque yo me voy de la NBA porque yo no jugaba. Yo no tenía participación y aparte
cada rato, cada mes tenía una lesión, porque no estaba enfocado. Eso es lo único que cambiaría y le diría a ese joven que tiene mucho deseo de jugar en la NBA. De ahí en fuera todo lo demás no lo cambiaría porque a partir de los errores, a partir del aprendizaje, a partir del haber experimentado cosas buenas y malas, soy la persona que soy hoy en día. Y debo agradecérselo a ese Gustavo Ayón que cometió esos errores y que acertó en muchas cosas también, ¿no? Oye, Gustavo, hace unas semanas tuviste un Zoom conferencia con algunos medios y tú mencionaste que en varios momentos, o más bien como que todas las temporadas, habías tenido la oportunidad de regresar a la NBA y que tú decidiste no hacerlo. En redes se volvió viral eso. Mucha gente, sí, o sea, mucha gente decía, ay, claro, ¿cómo creen? O sea, ¿cómo creen que cada temporada pudo haber regresado a la NBA y no quiso? O sea, es como imposible que no haya querido regresar a la NBA. Muchas veces la gente opina sin saber. Ujú. Y opina sin saber, no saber del básquetbol, porque mucha gente somos expertos en el básquetbol y hemos tenido la oportunidad de hablar de básquetbol y somos expertos en básquetbol, pero no estamos dentro del básquetbol ya. No conocen la historia, no conocen cómo sucedió, o no conocen el por qué yo digo esa parte. Entonces, nos vamos a dar el tiempo para contarlo aquí. Yo me voy de la NBA porque no tengo esa continuidad de minutos y porque un día estabas aquí y al día siguiente te cambian de equipo y no tienes esa estabilidad. Yo buscaba una estabilidad para poder jugar, para poder encontrarme personalmente por lo que yo había vivido en la NBA. La NBA, pocas veces lo he contado, pero la NBA era mi sueño, pero también fue mi calvario, ¿no? Fue como que, ay, cabrón, es un sueño, logré llegar a la NBA, pero no era la NBA como yo me lo esperaba, ¿no? Me empezó a golpear mucho la vida y en general mis cosas, las lesiones. ¿Por qué? Y lo digo francamente, es porque no estaba enfocado en la NBA, porque no estaba enfocado en jugar. Estaba más enfocado en los reflectores, en el que dirán, en el ambiente. Entonces, yo decido no ir a la NBA, no volver a la NBA. Y tenía un contrato firmado con el Barcelona, que el Barcelona no lo ejerce porque ya estaba lleno de jugadores altos. Rompemos ese contrato, es cuando firmo con el Madrid. Y mi primer temporada con el Madrid, los primeros 3, 4 meses fueron complicados, pero de enero a junio fueron arrolladores. Jugué súper bien. ¿Y dónde están todos los scouts de la NBA? Viendo los partidos de la Euroliga, viendo los juegos de la Euroliga. Cuando yo tengo mi segunda temporada con el Madrid, que juego un temporadón impresionante, yo tenía ofertas de los 5 mejores equipos de Europa y tenía ofertas de equipos de NBA. Comprobárselo a la gente, pues no tengo necesidad. Pero yo tenía ofertas de todos lados para volver a la NBA. ¿Por qué? Porque jugador que domina Euroliga, todos los equipos o muchos equipos de la NBA y los máximos referentes de la Euroliga te quieren firmar. Te quieren firmar. Pero al final, ¿qué era lo que yo quería? No me quería ir al Real Madrid. Yo estaba muy contento en el Real Madrid. Solo que quería ganar lo suficiente para no irme del Real Madrid, ¿no? Entonces, por eso no firmaba y se firma hasta el día 10 de julio, es cuando se firma el contrato del Real Madrid. Pero cada año había opciones de ir a la NBA reales. O sea, no opciones nomás que decían, no, opciones reales de volver a la NBA. Pero la gente no dimensiona lo que es jugar en la Euroliga. La gente no tiene el conocimiento de lo importante que es para la NBA que alguien juegue y domine la Euroliga. Bueno, tú no nada más jugaste ahí, estás considerado entre los mejores pivots de toda la historia de la Euroliga, estás dentro de los mejores 50 jugadores de la década del 2010 al 2020 y por ahí hay gente que dice que el no haberte retenido ha sido uno de los peores errores que ha cometido el Barcelona en su historia, ¿no? Entonces, Y sí, aparte les tuve que pagar, y eso sí lo voy a decir, les tuve que pagar 320,000 euros para que se rompiera ese contrato, ¿no? La cláusula. La cláusula, esa. Entonces, al final yo cada partido que teníamos con el Barcelona, yo era lo que tenía en mi mente.
Y en esa etapa de 5 años, yo creo que perdimos con el Barcelona, a lo mejor de 30 partidos, a lo mejor perdimos 4. Y todas las finales se las ganamos. Entonces, pues al final fue un error de ellos y un acierto para mí, ¿no? El haber tomado la decisión de decir, no, pues vamos a rescindir ese contrato y me voy al Madrid, ¿no? Y siendo nombrado dentro de los mejores pivots de toda la historia de la Euroliga y siendo en esos 5 años uno de los pivots, y no el primero, el segundo, más dominante de esa época de los 5 años de la Euroliga, ¿no? Porque si tú ves los números, pues pocos pivots tenían los números, a lo mejor ante Tomic, que tenía esos números, pero muy pocos jugadores teníamos esos números en la Euroliga, ¿no? Y la gente habla por desconocimiento. Muchas veces dicen, no, es que jugar en la NBA es lo mejor. Sí, pues posiblemente jugar en la NBA es lo mejor, pero en los últimos 2 o 3 mundiales, aunque lleven a que digan, no, es que no han llevado a las superestrellas. Bueno, llevan a su selección, representan a Estados Unidos, no han ganado un mundial. Y ahora, aunque lleven a sus superestrellas, no la tienen tan fácil. Las últimas medallas de oro que han ganado en las últimas 2 Olimpiadas han ganado por 3 puntos, por 4 puntos. O sea, no es el Dream Team o no es el básquetbol de hace años, ¿no? ¿De dónde son los últimos MVP de la Euroliga? Digo, de la NBA. De Europa. De Europa. ¿De dónde son? Son de Europa. Entonces, el básquetbol europeo es muy fuerte y la Euroliga está a un nivel de que los mejores 5 equipos de la Euroliga pueden jugar en la NBA sin ningún problema. Tienen presupuesto incluso mejores que los que hay en la NBA, de 60 millones de euros. En la NBA hay equipos que no los tienen. Claro. Entonces, es tener un poquito de conocimiento y de contexto de lo que es el impacto de la Euroliga, ¿no? De hecho, en algún momento la gente hacía muchos comentarios, ¿no? De que eras como en su momento Sabonis, ¿no? Que para el Real Madrid fue un jugador muy importante y pues que en su momento hayan dicho Gustavo está dentro de ese grupo, o sea, no es cualquier cosa, ¿no? Sí, la verdad que tuve la suerte de estar rodeado de grandes jugadores que también te facilitan el juego. O sea, jugadores un equipo, cualquier equipo con el que tú jugabas, pues obviamente tenía que defender a los 5, no nomás a uno, ¿no? Entonces te facilitaba mucho para poder tú jugar y estar a los nombramientos a ese nivel. Y yo siempre he dicho que la historia se encarga de todo. Siempre lo he dicho y estoy seguro que cuando estaban Arturo Guerrero y Manuel Raga, todo el mundo, había gente que decía, es que Arturo es el mejor. No, es que Manuel Raga es el mejor. No, es que fulano es el... No, no es que sea el mejor, es que la historia se va a encargar de ir acomodando a cada quien en su sitio y en sus cosas. Yo te puedo decir que a lo mejor Arturo Guerrero podía haber jugado en Europa o a lo mejor no podía poder jugar en Europa, ¿no? O a lo mejor Horacio que fue y no pudo jugar. O Juan que fue a Murcia y no pudo jugar. Tienen que volver porque realmente es muy complicado jugar en Europa. Paco es el único jugador que se ha ido a Europa y ha permanecido en Europa. No en la esfera de la Euroliga, pero ha permanecido. En Turquía es uno de los mejores jugadores que hay en la liga y no ha tenido la suerte de que un equipo grande apueste por él. Porque yo estoy seguro que puede jugar en un equipo grande, pero no ha tenido la suerte de que un equipo grande apueste por él. Y ahora sí es momento de pasar a lo que es el tiempo extra porque realmente el tiempo ya se nos fue, llevamos un poquito más de una hora. Entonces sí es momento ya de irnos a... Bueno, pero unas algún preguntas momento rápidas. tendrás que regresar. Sí, ya. tienes que Bueno, regresar. ahorita la vamos a dar la patadota de la suerte. Sí, a una parte 2, un tomo 2 de este video podcast. Pero sí, pasamos a lo que es las preguntas un poco más rápidas, ya un poco más sueltas, ya no tanto de la historia. Y empezamos con, ¿qué jugador mexicano piensas que tenía la calidad para haber llegado a la NBA o a la Euroliga? Héctor Hernández. ¿Por qué? Sin lugar a dudas, para mí, en su mejor momento, el mejor 4 de toda Latinoamérica. Podía tirar de 3, podía poner balón en el suelo, podía postear, podía defenderte cualquier jugador en un cambio. Era un jugador físico, alto, tenía cualidades que saltaba. Para mí yo creo que el básquetbol no le hizo justicia,
o a lo mejor también le faltó cierta confianza o siento, a lo mejor más visión o más creer en sí mismo, ¿no? Pero yo creo que es un jugador, fue un jugador que para mí pudo haber llegado a la NBA sin ningún problema y jugado en un equipo grande de Europa sin ningún problema. Gustavo, ¿algún atleta que admires? No tiene que ser basquetbolista, sino en general, puede ser de otro deporte. ¿Y por qué? Mexicano. Del que quieras. Como atleta, Ana Guevara. Como atleta, ¿eh? Aclarando. Como atleta, Ana Gabriela nos puso la piel de chinito, de La gallina. puerquito a todo el país, no solo a mí, a todo el país. Lo que logró ella, pues van a pasar años, a lo mejor no lo vamos a ver, ¿no? Como atleta fue un exponente de nuestro país a nivel mundial y era increíble verla. Me tocó a mí tener la suerte de verla entrenar una vez en el Comité Olímpico y yo soy amante de los caballos. Y cuando corría, tú escuchabas que venía corriendo alguien grande de verdad. Tú la veías pasar y impresionante. Y como atleta la admiro mucho. Ahora tienes que seleccionar entre, ¿ahora sí llamas? Paco Cruz o Víctor Mariscal para salir de fiesta. Para salir de fiesta. No, mi compadre Paco. Sí, mi compadre Paco, sin lugar a dudas. Aparte somos más contemporáneos. A mí me tocó estar en la mitad, a Héctor, a Peri Mesa y a mí nos tocó estar en la mitad de esas dos generaciones. Esa generación de Horacio, de Víctor Mariscal, de Víctor Ávila y la generación de Gabriel Girón, de Paco Cruz, de Jorge, o sea, nosotros estábamos en medio, pero siempre tirábamos más para abajo que por medio. Son muy buenos para divertirse. También hay que saber divertirse, ¿eh? Dentro de la carrera, o sea, dentro de la disciplina, hay que tener momentos para divertirse. Gus, si el día de hoy pudieras ir a cenar con un personaje, el que tú quieras, de historia, de lo que quieras, y pudieras sentarte hoy a cenar con él o con ella, ¿con quién escogerías? Hijo, mano. Vivo o muerto, ¿eh? No, no importa. Hijo, mano. No se me viene alguien a la cabeza. Puede ser de la historia o Alguien igual de la un historia. deporte o no sé. Me gustaría irme a cenar con Kobe Bryant. A todos, creo. Sí, sin lugar a dudas que sí con él. Tuve la dicha, y voy a contar una historia que estoy con él, con ese tema. Yo estaba jugando en Nueva Orleans, me tocó jugar contra los Lakers en Nueva Orleans y faltaban 10 segundos, íbamos un punto arriba y debe de estar ese video por ahí, lo voy a buscar. Y dice Monty Williams, quiero que le hagan un doble team a Kobe, que la suelte y que nos gane otro, que no nos gane Kobe. Entonces me tocó hacer el doble team a mí, en la defensa. Y cuando hacemos el doble team, yo le bajo me dijo, no baje los brazos, solo hace el doble team, que la suelte, presiona lo que la suelte, pero no le baje los brazos. Obviamente Kobe ya tenía también mucha experiencia y le hago con el brazo así y se levanta y 2 tiros libres faltando 2. Pero lo maravilloso no fue eso. Lo maravilloso fue que Monty Williams me empezó a gritar. Aparte que yo en ese tiempo no entendía mucho el inglés. Me empezó a gritar no sé qué tanto. Y yo viendo a Kobe Bryant contento por dentro de que yo le había hecho el foul y metió los 2 tiros libres para ganarnos. Eso nunca lo voy a olvidar. Nunca lo voy a olvidar porque yo tuve 2 experiencias de jugar así de contacto con él. Una fue cuando jugamos en el preolímpico de Las Vegas en el 2007, que nos pusieron,
Yo creo que es el partido en el que más clavadas ha hecho un equipo. Y fue a nosotros. Si hubiera un récord. Sí, era un récord de clavadas ese día. Y yo lo veía jugar y era que lo admiraba lo admiro muchísimo. Dios lo tenga en su santa gloria. Y, y esa experiencia tuve con él. Y si tuviera la oportunidad de escoger, lo escogería a él para ir a cenar. De hecho, ¿tienes una silla de montar? Sí. Una silla, ¿verdad? Mandé a hacer una silla en conmemoración a él, una silla bañada en oro, donde está su imagen en la cabeza de la silla y tiene un balón así al lado con el número 8 y al otro lado con el número 24 con la serpiente, con la mamba bañadas en oro alrededor del balón. Y ahí la tengo, no la he usado nunca. Nunca le voy a poner mis nalgas ahí. Básicamente. Sí. La siguiente pregunta tal vez ya está pues con respuesta porque tienes que sí. Poner en orden entre Kobe Bryant, Michael Jordan y LeBron James. Tú lo has dicho. Kobe Bryant. ¿En qué sentido? De tu preferencia. Kobe Bryant, Michael Jordan y LeBron. No, aunque cambiaría, porque a mí no me tocó ver a Jordan, ¿eh? Okay. A mí no me tocó ver a Jordan. Entonces cambiaría. Pondría a Kobe, a LeBron y a Jordan en tercer lugar. No porque no sea el mejor del mundo o de la historia, sino porque no me tocó verlo. Yo he visto videos, nada más highlights de que las cosas que hacía. A Kobe y a LeBron me tocó verlos. Vivirlos. Sí, me tocó vivirlos. Me tocó ver que son dos bestias físicas jugando un baloncesto impresionante. Y no dudo que Michael Jordan sea hasta mejor, pero no tuve la experiencia de verlo. Por eso los pondría en ese orden. Esta pregunta, porque tú eras pivot, pero eras especialista en las tres. Anotar puntos, rebotear o asistir, porque hay que decir que eras un pivot... Pasador. Sí. ¿En qué orden las pondrías de tu preferencia? Anotar, me gustaba mucho anotar. Sobre todo me gustaba mucho generar juego, pasar y rebotear. Así lo pondría. ¿Por qué rebotear? Porque era bien desgastante. Para un basquetbolista o un pívot lo más desgastante es el rebote. Lo más cansado que hay. Porque tienes que cargar a otro igual que tú o más pesado y todavía saltar por el balón o pelearte con dos para poder después saltar por el balón. Es muy pesado. Y anotar, cualquiera lo hace. Más fácil. Es más sencillo. Viene una de las preguntas más complicadas de esta entrevista. ¿A quién prefieres? ¿Thalía, Gloria Trevi o Shakira? Esa no te la esperabas, ¿eh? Gloria Trevi. Yo sé por qué te ríes. Yo soy fan de Gloria Trevi. Yo soy fan de Gloria Trevi. Yo puedo poner mis audífonos y pongo las canciones de Gloria Trevi y me motivo haciendo ejercicio. De hecho, en una ocasión estuvieron visitándonos mi compadre Paco y su esposa Miriam, y yo entrenaba en la cancha en el rancho y tenía unas bocinas. Y llegué y puse mis canciones que siempre pongo y mi comadre me echó carrilla al por mayor porque ¿cómo mi compadre se motiva con Gloria Trevi? Gloria Trevi. Ya lo saben, en el playlist de Gustavo. Gloria Trevi, por favor. Otra muy complicada, a ver. ¿Doritos, fritos amarillos o Fritos chetos? amarillos. Fritos amarillos. Tengo que decir que de las pocas veces que he visto pecar a Gustavo... Fritos amarillos. No tomo refresco, no consumo casi nada más. No consumía, ya consumo un poco más. Pero los fritos son como alguna mujer cuando está en depresión que agarra el chocolate así o la nieve y yo los fritos. Muy bien. Yo los fritos. Y pues con estas hemos llegado al final de este primer video podcast y sobre todo teniendo pues como invitado principal en este tiro de tres a Gustavo Ayón, al Titán. Pues es un honor tenerte aquí. Muchísimas gracias, Fer. Ale, muchas gracias por invitarme, por darme el honor de ser el primer invitado a este programa Tiro de Tres.
que se equivocaron, porque yo no tiro. Nunca he tirado 3. Una vez metí un triple en el Madrid y lo celebré como 15 días. Y lo metí de último segundo. Pero desearles mucho éxito, invitarlos a los que vengan a este programa, a que se abran, platiquen las cosas como son. Creo que eso va a ayudar muchísimo a que mucha gente aprenda realmente cosas de las que suceden dentro del básquetbol nacional e internacional, y ustedes van a ser el canal para que mucha gente esté informada realmente de lo que es el básquetbol en todas sus facetas, en todas sus etapas. Así que desearles mucho éxito, muchas felicidades y muchas gracias por invitarme. Muchas gracias, Gustavo. Le damos las gracias a Estudio 1111, también a Imago 7, que nos están apoyando en este proyecto, y los invitamos a todos a que nos sigan. A partir de hoy, cada 15 días estaremos estrenando un capítulo a las 8 de la noche. También los invitamos a que nos sigan en redes sociales, en Tiro de 3, y esperamos que les haya encantado. Ya les dejaremos el detrás de cámaras de la patadita que nos va a dar Gustavo Ayón y todo lo que vivimos desde su llegada. Adita. Si es de la suerte, bien recibida siempre. Muchas gracias y nos vemos en la próxima entrevista.